Ruta Mariana Santander, Granada. La Ruta Santander-Granada comienza en la ciudad de Santander y parte de ella discurre por el itinerario que siguió Carlos V cuando desembarcó en el pueblo de Laredo en 1556 y comienza su camino hacia el monasterio de Yuste para retirarse. Punto de partida, Santander. Días libres para conocer la ciudad de Santander y los alrededores, así como ir a visitar el pueblo de Garabandal, a 98 kilómetros de Santander, donde la Virgen se apareció a 4 niñas desde los años 1961 a 1965. Podéis consultar la historia de las apariciones de Garabandal y los lugares que podéis visitar que son patrimonio de la humanidad en los alrededores del santuario. Santander, Burgos. Saliendo de Santander nos dirigimos a Laredo. En esta localidad fue donde, en 1556, Carlos V empezó la ruta hacia el monasterio de Yuste en Cáceres para retirarse. En Laredo podemos visitar la iglesia de Santa María de la Asunción, cuya joya es el retablo de La Virgen de Belén, la más bella obra de arte flamenco que hay en España. En el interior de la iglesia se conserva una pareja de ámbans de bronce que, según cuenta la tradición, fueron regalados por Carlos V a su paso por Laredo. Seguimos ruta hacia la localidad de Limpias. Aquí se encuentra la iglesia parroquial de San Pedro, donde se encuentra el Santo Cristo de la Agonía, que aseguran muchos feligreses que durante la Semana Santa de 1919 movió los ojos. Santo Cristo de la Agonía. Limpias. La siguiente parada es Ampuero, donde se encuentra la imagen de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria, concretamente en Os de Marrón, muy próximo a Ampuero. La talla de la Virgen es de estilo gótico y fue encontrada por unos niños en el año 1605, en la ventana de la ermita de San Marcos. Seguimos hacia Ramales de la Victoria, donde podemos visitar las cuevas de Cuyalvera y Covalanas, estas últimas conocidas por las Ciervas Rojas, excelente representación del arte rupestre en Cantabria y magnífico plan para realizar en familia. Hay que reservar previamente, la visita se hace en grupos reducidos. Están reconocidas como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Seguimos ruta hacia Medina de Pomar y allí visitamos el monasterio de Santa Clara, con el Museo de los Condes de Castilla. Entre otras cosas se puede ver el Cristo yacente de Gregorio Fernández, del siglo XVIII, una de las 5 mejores obras del escultor, y una tabla flamenca de Hans Memling, La Adoración de los Reyes Magos, del último tercio del XV. Siguiente parada: Burgos. Burgos. Tiempo para recorrer la ciudad y visitar la Catedral de Burgos, patrimonio de la humanidad y uno de los mayores exponentes del gótico en Europa, la Cartuja de Miraflores, una maravilla del gótico isabelino, o el Monasterio de las Huelgas. Otra visita imprescindible en Burgos es el Museo de la Evolución Humana, que trata los restos arqueológicos procedentes de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, también forman parte del patrimonio de la humanidad desde el año 2000. Precisamente ahora este yacimiento ha vuelto a poner a Burgos en el mapa mundial debido a un artículo publicado en la revista Science sobre la recuperación de ADN Neanderthal a partir del sedimento de un yacimiento de Atapuerca. Burgos forma parte del Camino Francés de Santiago de Compostela y es ciudad sidiana por excelencia. Burgos, Salamanca. El 14 de mayo de 1733, fiesta aquel año de la Ascensión del Señor, Bernardo de Hoyos, 1711 a 1735, tuvo la visión del Sagrado Corazón de Jesús en la Basílica de la Gran Promesa de Valladolid. Jesús le reveló: reinaré en España y con más veneración que en otros muchos lugares. Bernardo de Hoyos fue beatificado el 18 de abril del año 2010 por haberse reconocido la curación de un enfermo gracias a su intercesión. Valladolid es una afamada tierra de vinos, siendo la provincia española con mayor número de DO, por lo que es un destino ideal para disfrutar del enoturismo visitando bodegas. Entre las localidades de Tudela de Duero y Peñafiel se llama la Milla de Oro, y es donde se concentran la mayor cantidad de bodegas. Peñafiel es uno de los municipios más conocidos de esta ruta del vino y su castillo es de visita obligada, ya que en su interior alberga el Museo del Vino y porque ofrece unas fantásticas vistas sobre la ribera del Duero. Encontramos en Peñafiel, entre otras bodegas de vino de Do, las bodegas de Tomás Postigo. A 26 kilómetros de Peñafiel se encuentra Sardoncillo, donde se encuentra ubicado el Hotel Abadía Retuerta Ledoumán, encantador hotel que alberga la bodega de vinos del mismo nombre, de fama internacional y que ha sido galardonada con varios premios internacionales, y en Pesquera de Duero, a 7 kilómetros de Peñafiel, encontramos la bodega Dehesa de los Canónigos, que fue la primera finca en plantar vid en la repoblación del Duero tras la llegada de la filoxera en el siglo XVIII.
La Virgen de San Lorenzo es la patrona de Valladolid. Su origen se remonta al reinado de Alfonso IV entre 1072 y 1109. Fue en ese tiempo cuando un sacerdote trajo la imagen de la Virgen desde la localidad de Consuegra, en Toledo, hasta la ciudad vallisoletana, para protegerla de los saqueos musulmanes. Aunque no fue hasta el siglo XV cuando se hizo necesaria la construcción de un templo, la iglesia parroquial de San Lorenzo, la cual fue reconstruida entre 1980 y 1987. Saliendo de Valladolid y antes de llegar a Salamanca nos detenemos en Tordesillas. Las casas del Tratado de Tordesillas fueron declaradas bien de interés cultural el 13 de junio de 1996. Son dos palacios unidos, donde la tradición sitúa las negociaciones entre Castilla y Portugal, que concluyeron con la firma del Tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494. Según este tratado, Castilla y Portugal firman un acuerdo por el cual se reparten los derechos de navegación y conquista del Océano Atlántico, quedando el hemisferio oriental para la Corona de Portugal y el hemisferio occidental para la Corona de Castilla. Así los reyes católicos y el rey Juan II de Portugal acuerdan las conquistas que podrán realizar ambos estados en relación al mundo recién descubierto. Salamanca, ciudad patrimonio de la humanidad, con multitud de rincones para visitar, la mayoría de ellos se ubican en el casco histórico por lo que es conveniente visitarla a pie. Su Plaza Mayor es una de las más bellas de España y del mundo, y la universidad es la más antigua de España. En su fachada es tradición entre los turistas buscar la figura de la rana. La Casa de las Conchas es un referente de la ciudad y tampoco debes perderte la visita al conjunto monumental de la clerecía, con la visita a la iglesia y la subida a las torres. Ávila, la ciudad de las tres culturas, islámica, hebrea y cristiana, es punto de partida para viajar por el arte y la tradición. Precisamente son sus murallas lo que le ha dado fama a esta villa que atrae a miles de viajeros de todo el mundo para seguir las huellas de Santa Teresa de Ávila. Precisamente en tierras abulenses se escribieron algunas de las páginas más sobresalientes de la mística hebrea, islámica y cristiana. Nombres como Teresa de Cepeda y Ahumada, Juan de la Cruz, Pedro de Alcántara, Mose de León o Nisim ben Abraham así lo corroboraron. Pero Ávila es sobre todo la ciudad de Santa Teresa de Jesús, nacida el 28 de marzo de 1515 y que murió en Alba de Tormes en 1582, donde está enterrada. El monasterio de la Encarnación fue el lugar esencial en la vida de Santa Teresa. Allí permaneció casi ininterrumpidamente desde 1535 hasta 1574, y es allí donde recibe los consejos de Francisco de Borja, de Juan de la Cruz y de Pedro de Alcántara, y desde aquí se prepara la reforma del Carmelo, para volver la orden a la austeridad, la pobreza y la clausura. En este convento se produjo el proceso de transformación espiritual de Santa Teresa, tal como ella lo explica en el Libro de la Vida. La capilla de la Transverberación se construyó sobre el lugar que ocupaba la habitación de Santa Teresa, en recuerdo de una de las gracias místicas ocurridas en este lugar. También fue en este monasterio de la Encarnación donde la Virgen se le apareció a Santa Teresa, el 19 de enero de 1572. La Madre de Dios se puso en el lugar que ocupaba una imagen de la Virgen de la Clemencia y desde entonces ha sido venerada y ha concedido muchas gracias. Ávila, Plasencia. Desde Ávila hasta el monasterio de Yuste hay 158 kilómetros, situado en Cuacos de Yuste. El 3 de febrero de 1557 tuvo lugar la entrada de Carlos V en Yuste. Fue deseo del emperador pasar sus últimos días en un monasterio, y fue este precisamente el que eligió. Debido a esta circunstancia y al entorno privilegiado que lo rodea, se ha hecho famoso, no solo en España, sino también internacionalmente. Desde el monasterio de Yuste la siguiente parada es Plasencia. Plasencia. Plasencia, ciudad medieval que se constituyó a finales del siglo XII, bien vale una parada para visitar su casco antiguo, con sus dos catedrales, la vieja y la nueva, su céntrica plaza mayor con el ayuntamiento y su torre de reloj, donde se puede ver el abuelo Mayorga, un clásico e icono de la ciudad de Plasencia. El Palacio Mirabel, propiedad de los marqueses de Cubas y de Griñón, está abierto al público para su visita y entre otras cosas se puede ver el busto de Carlos V que realizó en 1555 el escultor italiano Pompeyo Leoni. El acueducto, la muralla, el Parador Nacional y la ermita de la Virgen del Puerto son también visitas imprescindibles. La ermita de la Virgen del Puerto alberga en su interior la talla de la Virgen, patrona de Plasencia. Es de madera policromada y pertenece a las denominadas galactotrofusas o vírgenes de leche, ya que se encuentra dando de mamar al niño. El santuario de la Virgen del Puerto está bajo el cuidado de los siervos de María, rodeada de un impresionante entorno natural,
lo que hace muy habitual que allí se celebren bodas. Antes de continuar, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte de nada. Plasencia, Cáceres. Saliendo de Plasencia nos dirigimos a Coria. La Catedral de Coria alberga una de las reliquias más importantes de la cristiandad, el mantel de la Última Cena, pues según cuenta la tradición fue el mantel donde se celebró la Última Cena, antes de la Pasión de Jesucristo, origen de la Iglesia y de la institución de la Santa Misa. A 24 km de Coria dirección Cáceres, nos encontramos con Pedroso de Asím, donde se encuentra el convento del Palancar. Este convento fue fundado por Fray Pedro de Alcántara en 1557, es considerado como el monasterio más pequeño del mundo. El impresionante paraje natural que lo rodea y la sobriedad de su conjunto arquitectónico y decoración vale la pena una parada. Antes de entrar en Cáceres nos encontramos con la población de Casar de Cáceres, uno de los principales lugares donde se elabora el mundialmente famoso queso, torta del Casar, queso natural elaborado a base de leche cruda de oveja. Denominación de origen protegida. Cáceres. Cáceres, ciudad patrimonio de la humanidad. El casco histórico de Cáceres tiene una treintena de edificios declarados BIC, bien de interés cultural. Un casco histórico impresionante, con la concatedral de Santa María, sus dos barrios judíos, y la perfecta conservación de sus iglesias y conventos han atraído, entre otras producciones, los rodajes de series como Juego de Tronos y La Catedral del Mar. Entre muchas otras que ver podríamos destacar el Arco de Cristo, de origen romano, y la más antigua que se conserva. La Torre de Bujaco, emblema de la ciudad, la Plaza de San Jorge. La plaza cuenta con una estatua de San Jorge, en honor a su valentía al enfrentarse al dragón y porque es patrón de los cacereños. Sobre la estatua de San Jorge se levanta la imponente iglesia de San Francisco Javier o de La Pura Sangre. Cáceres. En la Sierra de Mosca, a unos 600 metros de altitud, está el santuario de Nuestra Señora de la Montaña, patrona de Cáceres desde 1906. Su festividad se celebra cada primer domingo de mayo. Desde Cáceres se pueden hacer varias excursiones de un día, como ir a Serradilla, a 60 kilómetros de Cáceres, a visitar el Cristo de la Victoria que se venera en el convento de las Agustinas Recoletas y a cuya imagen se le atribuyen varios milagros. También se recomienda dedicar un día a visitar el Parque Nacional de Monfragüe, precioso enclave conocido por ser destino ornitológico internacional y también destino Starlaut. Fue declarado Parque Natural en 1979, CEPA, Zona Especial de Protección de Aves, en 1988, Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 2003 y Parque Nacional en 2007. La excursión estrella desde Cáceres es ir a Guadalupe para visitar el famoso santuario de Santa María de Guadalupe, pasando por la ciudad de Trujillo, una de las ciudades más bonitas de Extremadura y de España, tierra de conquistadores que partieron desde allí hasta el Nuevo Mundo, tales como Francisco Pizarro, Francisco de Orellana, Alonso de Hinojosa. Guadalupe se encuentra a 123,5 kilómetros de Cáceres. Aquí se encuentra el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, construido en 1340 por Alfonso XI de Castilla. Aquí se venera la imagen de la Virgen de Guadalupe que, según cuenta la tradición, fue esculpida por San Lucas y enterrada junto a Helenasia. Se le atribuyen varios milagros como el de salvar a Roma de la peste o a la expedición que la trasladó por mar hasta Sevilla cuando el Papa Gregorio Magno regaló la talla al arzobispo. Pero fue su aparición a un pastor de Cáceres lo que propició que se levantara una ermita en este lugar a cuyo alrededor se fueron instalando los primeros pobladores. Hoy este monasterio es un importante lugar de turismo religioso, no solo por lo que representa sino también por la belleza de su entorno, como el Geoparque Villuercas y Bores La Jara, reconocido por la UNESCO. Hasta el próximo 10 de septiembre del año 2022 la Santa Sede ha declarado el Año Jubilar Guadalupense. En cuanto a la gastronomía, además del queso torta del Casar, Extremadura es tierra de jamones, del jamón ibérico, condeo de la dehesa de Extremadura. Badajoz. Badajoz se encuentra a 93 kilómetros de Cáceres. Badajoz es la provincia más extensa de España. La Codocera se encuentra al no de la provincia de Badajoz, a 58 kilómetros de la capital, muy cerca de la frontera con Portugal. En este lugar, en el año 1945, en plena posguerra la Virgen se aparece a dos niñas. La Santa Sede ha concedido un año jubilar al santuario de Nuestra Señora de los Dolores en Chandavila, por el 75 aniversario de las apariciones. En Badajoz hay que resaltar la Alcazaba, la Plaza Alta, la Catedral de San Juan Bautista, la Plaza de la Soledad,
donde se encuentra la ermita de la Soledad que alberga a la patrona de Badajoz, la Virgen de la Soledad. El Fuerte de San Cristóbal, su apertura al público fue en el año 2014, y es la única construcción del sistema defensivo de la ciudad que se conserva completa a día de hoy. Allí se encuentra un centro de interpretación con información del fuerte y del sistema defensivo. Su composición está estructurada siguiendo las teorías defensivas de construcción del ingeniero militar francés Vauban. Se realizan visitas guiadas. Si te gusta el jamón ibérico alcanza en esta tierra su máxima expresión, un producto inseparable de la dehesa, el bosque de encinas y alcornoques que dibuja un paisaje único en el mundo y que da sombra y alimenta al cerdo ibérico. En la página web, turismodeljamon.com podrán encontrar todo lo que se relaciona con este producto. Talleres de corte, visitas guiadas a la dehesa extremeña, visitas al secadero, degustación o eventos. Mérida es una excursión ideal para hacer en un día desde Badajoz. Se encuentra a unos 53 kilómetros de Badajoz, fundada en el año 24 a.C., posee uno de los teatros romanos mejor conservados de Europa. El conjunto arqueológico de Mérida fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. Badajoz, Sevilla. Saliendo de Badajoz nos dirigimos en nuestra primera parada a Olivenza. Esta ciudad fue fundada por los templarios en el siglo XIII y durante 5 siglos perteneció a los portugueses hasta que en 1801 pasó a manos españolas. La iglesia de María Magdalena y la iglesia de Santa María del Castillo son 2 visitas imprescindibles. La iglesia de María Magdalena es de estilo gótico tardío y en su interior conserva el típico azulejo portugués. En la iglesia de Santa María del Castillo podemos contemplar su espectacular retablo, con el árbol genealógico de la Virgen. Seguimos la ruta y nuestra siguiente parada es Zafra, denominada la Sevilla Chica Extremeña. Su principal monumento es el Alcázar, Palacio de los Duques de Feria. Su construcción fue iniciada en el año 1437 y hoy en día acoge el Parador Nacional de Turismo Hernán Cortés, denominado así debido a que Hernán fue uno de sus famosos huéspedes. Desde Zafra nos dirigimos a Jerez de los Caballeros, donde además de su castillo de la Orden del Temple, se puede visitar la iglesia de la Encarnación, la más antigua de la villa, la de Miguel Arcángel y la de San Bartolomé, que acoge la figura de su patrón, con una peculiaridad y es que a sus pies hay un demonio encadenado, como símbolo del triunfo del bien sobre el mal. También vale la pena visitar la iglesia de Santa Catalina, con su impresionante retablo barroco dedicado a Santa Catalina mártir. Los productos ibéricos de bellota son uno de los reclamos de esta población. El jamón ibérico de bellota es el que procede de los cerdos más mimados, los que se alimentan exclusivamente de hierba y bellotas, campando a sus anchas por las dehesas. De Jerez de los Caballeros nos vamos a Fregenal de la Sierra, nombrado uno de los pueblos mágicos de España. Allí se encuentra el santuario de la Virgen de los Remedios, que alberga a la patrona de la ciudad desde 1506. En el año 1906 fue coronada canónicamente y en 1956 fue nombrada Capitana General de las Fuerzas Armadas. Dice la tradición que en el año 1506, en el lugar llamado Cerro del Rodeo, un pastor que estaba con sus ovejas, encontró una figura de la Virgen en el fondo del pozo. La siguiente parada es la ciudad de Sevilla. Sevilla es la capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y fue una de las ciudades pioneras en defender el dogma de la Inmaculada Concepción. En la Plaza del Triunfo de Sevilla se concentran 3 de los elementos que están declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: la Catedral Gótica, la Giralda y el Real Alcázar. Como curiosidad hay que mencionar que la Catedral de Sevilla es la catedral gótica más grande del mundo y que Cristóbal Colón está enterrado en ella. En la Capilla Real de la Catedral se venera a la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla desde el año 1946. Sevilla, ciudad mariana por excelencia, tiene en el centro de esta zona declarada Patrimonio de la Humanidad, un monumento dedicado a la Santísima Virgen María. El monumento se proyecta con ocasión de la llegada a la ciudad de la Exposición Iberoamericana, que supuso una reurbanización del barrio de Santa Cruz y de la Plaza del Triunfo. La parte arquitectónica del monumento fue realizada por José Espiau y Muñoz, mientras que las esculturas son de Lorenzo Collaut Valera. Las esculturas son 4 personajes del siglo XVII que destacaron en su afán concepcionista: el teólogo Juan de Pineda, el poeta Miguel Cid, el escultor Juan Martínez Montañés y el pintor Bartolomé Esteban Morillo. Este monumento tiene especial relevancia para todos los que están vinculados a La Tuna, ya que la noche del 7 al 8 de diciembre los tuneros rinden homenaje a la Santísima Virgen con sus cánticos.
El barrio de Triana, situado al oeste de la ciudad y al cual se accede por el puente del mismo nombre, es un barrio eminentemente artista y cuna de grandes personajes de la música flamenca, de la pintura y del toreo. En Puebla del Río, a 15 km de Sevilla, en el año 1968, la Virgen se le apareció aún. Sevilla, Granada. Washington Irving viajó a España y se desenvolvió a las mil maravillas en la corte de Isabel II para estudiar los documentos del descubrimiento de América y las aventuras de Cristóbal Colón, del cual escribió una biografía que tuvo mucho éxito. Durante su estudio, Irving se prendió de España y se enamoró de las memorias de la época nazarí, del costumbrismo, del color y de la luz de Andalucía. Quedó hechizado por Granada, ciudad de la cual ha sido el mayor embajador mundial, y gracias a ello es el monumento más visitado de España. De su viaje de Sevilla a Granada en 1829 surge la denominada Ruta de Washington Irving, reconocida como itinerario cultural por el Consejo de Europa. El itinerario de esta ruta es el siguiente: Sevilla, Alcalá de Guadaira, Araal, Carmona, Marchena, Écija, Osuna, Fuente de Piedra, Humilladero, Antequera, Archidona, Loja, Chauchina, Santa Fe, Granada. Cabe destacar especialmente de esta ruta, la localidad de Osuna y su atractivo principal, la Colegiata, donde se encuentran enterrados los duques de Osuna y se pueden contemplar preciosas obras de arte como por ejemplo cuadros de José de Rivera. También se puede ir de una manera más directa de Sevilla a Granada por la A92. Granada, la Alhambra, el Generalife y el barrio de Albaicín son los tres elementos declarados Patrimonio de la Humanidad en Granada. Sin embargo, la catedral es de visita obligada. Es uno de los edificios renacentistas más importantes de España y la segunda más grande de España después de la de Sevilla. Tras la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, su proyecto más ambicioso era la construcción de una catedral, con una capilla que acogiera los restos de Isabel y Fernando. Sin embargo, la muerte de Isabel la Católica propició que se levantara antes la capilla real, para darle sepultura. La catedral se empezó a construir en 1506 y se termina en 1704. Además de los restos de los Reyes Católicos en la capilla real, también aquí yacen los restos de Alonso Cano y Mariana Pineda. Al durar más de 2 siglos su construcción, implicó la participación de más de un arquitecto, aunque el más importante fue Diego de Siloé. Con sus 15 capillas, las más importantes son la Capilla Mayor y la de Nuestra Señora la Virgen de la Antigua. Entre 1652 y 1664 Alonso Cano realiza en la Catedral de Granada uno de los conjuntos más importantes de todas las series de pintura del arte español, la representación de la vida de la Virgen. Se le encargan 7 monumentales lienzos para la Capilla Mayor que iban a representar los siguientes temas: la Encarnación, la Visitación, la Asunción, Inmaculada Concepción, la Natividad, la Presentación y la Purificación. Precisamente es en Chauchina, a 20 km de Granada, donde la Santísima Virgen se le apareció a Rosario Granados Martín en el año 1906. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de nada. Hasta la próxima.